Bueno amigos, hace 2 días la senadora Catherine Miranda salió en defensa del hijo de Jorge 40, del hijo del paraco Jorge 40. Resulta que la senadora Pizarro simplemente estaba exigiendo algo de dignidad. ¿Cómo es posible que el hijo de Jorge 40 presida una sesión en el Congreso de la República sobre las víctimas del conflicto armado? Realmente esto no tiene ningún tipo de presentación, amigos. ¿Por qué no pusieron a otra persona a presidir esa sesión en el Congreso sobre las víctimas? ¿Por qué tenía que presidirla Jorge 40? Y esa fue la denuncia que hizo la senadora Pizarro. Denuncia que no causó mucho agrado en la señora Catherine Miranda, quien al parecer se le olvida que existen unas víctimas del conflicto armado que merecen algo de dignidad. Entonces, esta señora, en lugar de salir a defender a las víctimas del conflicto armado, salió a defender al hijo del victimario. Dijo que en ese orden de ideas, dijo Catherine Miranda, me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tobar por ser hijo de. Si no, usted tampoco debería, porque debería estar acá sentada. Eso le dijo Catherine Miranda descaradamente a la senadora María José Pizarro. A ver, a Catherine Miranda se le olvida que el señor padre del senador Jorge Tobar Vélez, este señor no le ha cumplido al Estado colombiano, no se sometió a ningún proceso de paz y le debe mucha verdad a los colombianos, cosa contraria a lo que sucedió con el padre de la senadora Pizarro, ¿no? Se sometieron a un proceso de paz y le cumplieron al Estado colombiano. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ojo, otro detalle que se le olvida a la señora Catherine Miranda. Recordemos que en el año 2022, en plena campaña política para el Senado y la Cámara de Representantes, el señor Jorge 40, Jorge Tobar Vélez, el señor Jorge Tobar Vélez fue denunciado por amenazar a los candidatos que competían por una curul para la paz, que competían con él por una curul para la paz. Ojo, entre amenazas y falta de garantías, renuncian candidatos a curules de la paz en el departamento del Cesar. ¿Qué sucedió allí? Recordemos que el 9 de marzo, en plena campaña política, 9 de marzo de 2022, hubo una renuncia masiva de 17 candidatos que estaban compitiendo con Jorge 40 por precisamente una curul para la paz. Esto sucedió allí en el departamento del Cesar, Magdalena y La Guajira. ¿Por qué renunciaron estos 17 candidatos? Porque exigían garantías electorales para la realización de sus campañas políticas. A ver, la ausencia de condiciones ha sido denunciada desde el mes de enero 2022, cuando fue interpuesta una denuncia de algunos candidatos, fue interpuesta una denuncia ante la Registraduría, ante el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo. Denuncias que tenían que ver con que estos políticos que estaban compitiendo por una curul para la paz con Jorge 40 no tenían garantías, estaban siendo amenazados y ojo, no tenían dinero para sus campañas políticas. Les negaron dinero para sus campañas políticas. Al parecer todo estaba coordinado para que el hijo de Jorge 40 se quedara con una curul para la paz, una curul de la paz. Sigamos revisando detalles. A ver, estos candidatos que están compitiendo con Jorge 40 por una curul para la paz, allí en esa región del país, Cesar, Guajira y Magdalena, estos candidatos tuvieron obstáculos financieros, fueron desfinanciados. El Consejo Nacional Electoral estuvo detrás de una estrategia allí para dejarlos sin dinero. El único que tenía garantías económicas para hacer campaña política era el hijo de Jorge 40. Pero ojo, esto que sí es delicadísimo, amigos. Falta de condiciones de seguridad para los candidatos que estaban compitiendo por esa curul para la paz.
Dice, se denunció la falta de condiciones de seguridad. Estos candidatos denunciaron la falta de condiciones de seguridad. Algunos candidatos señalaron no poder entrar a ciertos municipios a hacer campaña, ya que los amenazaban. En varios de ellos, según fuentes en el territorio, solo se le permitía hacer campaña a Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del Paraco Jorge 40. Incluso fue señalado el defensor del pueblo regional de no tomar cartas en el asunto, pese a las reiteradas peticiones y que la misma Defensoría del Pueblo estableciera una alerta temprana por el alto riesgo en 4 municipios de la circunscripción 12 en el marco del proceso electoral 2022. Estos municipios fueron Valledupar, Agustín Codazzi. Bueno, ya se estaba denunciando que se estaban amenazando a estos candidatos que competían con el hijo de Jorge 40. Ya se estaba denunciando esto. La Defensoría del Pueblo Regional ya sabía de estas denuncias. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada. Ante ese escenario, la semana pasada, varios candidatos hicieron un acto de protesta, encadenándose frente a la sede de la registraduría en Valledupar. Entre los que estaban, algunos de estos candidatos a la curul de la paz, manifestando la ausencia de condiciones para realizar campaña y, ojo, en ese entonces estaba pidiendo que se aplazaran estas elecciones. Nadie hizo nada para aplazar estas elecciones y al contrario, lo que hicieron fue caso omiso, ¿no? Se hicieron los de los oídos sordos. Como no obtuvieron respuesta de las entidades encargadas en que se presentaron sus denuncias, consideran que no hubo en ningún momento equidad en el desarrollo de las campañas. Candidatas y candidatos CITREP 12 en protesta. Como respuesta a la solicitud elevada por el Procurador Regional del Cesar, Libardo Álvarez, el día de hoy, 3 de marzo de 2022, estuvimos las candidatas y candidatos por la circunscripción transitoria especial de paz CITREP 12 reunidos con el Procurador Regional del Cesar, el delegado de la Registraduría Departamental del Cesar, el Defensor del Pueblo y su equipo y uno de los magistrados del Tribunal Transitorio Especial de Paz. A esta reunión a la que también asistieron delegados de la Unión Europea. El objetivo de esta reunión fue ratificar por parte de las candidatas y candidatos la solicitud de aplazamiento o suspensión de la jornada electoral para elegir o al representante a la Cámara por la circunscripción número 12, que está planificado se desarrolle el 13 de marzo de la presente anualidad. En este espacio igualmente fueron reiteradas las justificadas y probadas razones por las cuales elevamos dicha solicitud, que además de vulnerar el derecho de las y los aspirantes a estas curules, se traduce en una grave violación a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz y el Acto Legislativo 02 de agosto de 2021, sin dejar de mencionar la grave lesión a la democracia. Reconocemos la voluntad que han mostrado las entidades competentes en el nivel departamental para garantizar nuestros derechos electorales, que para el caso revisten un enfoque diferencial y especial de paz. Sin embargo, es necesario puntualizar que de esta reunión no se obtuvo una respuesta contundente y resolutiva ante la situación de vulneración de los derechos que por vía jurídica y de hecho pretendemos reivindicar. Asimismo, comunicamos a la opinión pública que nos mantendremos en protesta hasta tanto nuestras demandas sean atendidas. Solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional pronunciarse con carácter prioritario ante las acciones tutelares interpuestas. Efectivamente, amigos, se violaron los derechos electorales de esta gente, de estos candidatos, mientras que al hijo de Jorge 40 se le dieron todas las garantías. Y fue así como el hijo de Jorge 40 llegó al Senado de la República. Un datico bastante interesante que se le olvida a la señora Catherine Miranda.